esta mañana, en un ratito que tenía, he pensado en qué decir esta tarde, porque en las presentaciones, claro, el autor habla sobre su libro, el presentador generalmente alaba las bondades del texto. Faltaría que hoy no se produjera esto, teniendo en cuenta que hay un padre y una hija. Y entonces la labor del editor pues queda un poco excluida de todo esto, porque ¿cómo voy a alabar yo el libro si lo que quiero es venderlo? No sería muy creíble. Entonces, lo que hago habitualmente es mensajes alternativos. Y esta mañana estaba escribiendo y me he dado cuenta de que quizás lo que quería decir era demasiado ácido. Y digo, no voy, he decidido que lo voy a dulcificar mucho y lo que salga. Ácido porque estaba enfadado, francamente, y llevo enfadado desde hace mucho tiempo, pero no es el caso. Entonces he decidido pues hablar de un asunto parecido, pero más dulce. Verán, llevo 31 años publicando libros en Toledo, y en la pausa que he hecho, cuando he roto lo que estaba escribiendo, he empezado a contar. Tengo todos los libros en fila de todos los que hemos publicado. Es una fila muy larga. Y cuando iba por el 400 y pico, ya, me he cansado y lo he dejado. He hecho un cálculo por encima y digo, deben de ser en torno a 600 títulos. 600 títulos, y he pensado, creo que aproximadamente el 80% son libros de Toledo. Hombre, 8 por 6, 48, pues más de 450 libros hemos hecho y hemos dado a Toledo en 30 o 31 años. Yo creo que es un número importante y que hemos contribuido a las letras, a la cultura toledana. Y he pensado, y de esos 400, más de 450, o entre 450 y 500, de tema toledano, ¿de qué trataban? Y yo he pensado, pues un poco de todo. Desde la parte más didáctica y más simple, en este caso, pues yo siempre me he regido por el Docerec delectare Horaciano, enseñar deleitando. Pues cómo podríamos hacer que aquel lector o aquel público que no lee habitualmente se enganche a la lectura, pues con publicaciones. Mi abuelo, cuando yo empezaba en esto, me decía, tienes que hacer para vender libros que no sean muy gordos y que tengan muchos santos. Santos eran fotos o monos, y que valgan poco. Entonces así surgió, por ejemplo, la revista Cuatro Calles, que es muy finita, tiene 100 páginas, sale cada 3 meses, pero que va por el número 36, a 36 por 100, pues ya salen bastantes páginas. También se me ocurrió hacer una colección que yo lo llamaba Toledo 10, que era también de carácter didáctico y trataba sobre temas monográficos. Bueno, en primer lugar, el 10, pues como una nota, como una calificación alta. Pues, Toledo 10, Toledo merece una puntuación de 10. Pero al mismo tiempo, sobre un tema monográfico, destacar 10 hitos de ese tema que pudiéramos meter en un libro. Por ejemplo, 10 estatuas de Toledo. 10 estatuas que están por ahí por la calle y que habitualmente pasamos corriendo y ni siquiera reparamos en ellas. O 10 recorridos alrededor de Toledo. O, como en este caso, 10 ermitas de Toledo. Dentro de esa colección, pues llegamos a
Toledo, por ejemplo, en 100 piedras, que era un múltiplo de 10. Básicamente es la misma idea, porque eran 100 piedras que hay por ahí, por la ciudad, que era un santo, es decir, la piedra, la explicación de la piedra, y así hasta 100. Bueno, libros de carácter didáctico, libros de creación, novela, poesía, teatro. Hemos dado en estos 30 años pues la alternativa a muchos autores que hoy están consolidados y que muchos ya publican con el Real Madrid. Cuando digo Real Madrid quiero decir que nosotros somos la cantera y que luego cuando despuntan pues se van a las editoriales mayores. Y yo me alegro de ello, no nada de resquemor, todo lo contrario. Pero con nosotros publicaron por primera vez. Y lo que a mí me entusiasma más, que es libros de investigación, pero libros de carácter toledano. Imagínense Toledo, ciudad de leyenda, Toledo leyendas. ¿No se imaginan que todavía hay leyendas originales que aparecen? Por ejemplo esta, la leyenda de Rodamonti, de Joaquín Ruïra, un escritor catalán. Esta es una leyenda que encontramos hace 2 años en Blanes. Fíjate qué libro tan pequeñito. Bueno, pues es una leyenda original toledana, por primera vez, Editio Princeps, la primera vez que se publica. Esto es una maravilla, trabajar en este oficio es una maravilla. Libros con autores de nombre de calle, sí, no me he equivocado, no calles con nombre de autor. Autores con nombre de calle, porque todo el mundo conoce la calle de Sisto Ramón Parro, la calle de Martín Gamero, la calle de Núñez de Arce, la calle de Navarro Ledesma, la plaza de Abdón de Paz, etcétera. Pero ¿quién era Abdón de Paz? Eso ya no lo conoce todo el mundo. ¿Saben ustedes que Abdón de Paz publicó un libro que era de Toledo a la Luna? De Polán a la Luna. Y que fue contemporáneo de Julio Verne. Pues a finales del 19 y principios del 20 hay las autoridades de entonces tuvieron el acierto de dedicar calles y plazas de Toledo a insignes toledanos. Y bueno, por lo menos en la mente queda el nombre, ¿no? Sisto Ramón Parro, aquí, un libro sobre su vida y su obra. Todo el mundo conoce el Toledo en la mano de Sisto Ramón Parro, que quizás merecería una reedición, ¿verdad? Ahora que estamos en el centenario de la catedral, porque la edición que hay es muy antigua y con una introducción prácticamente inexistente. Ramón, este libro probablemente lo conoces, que fuiste director de la Real Academia. La Comisión de Monumentos fue la Sí, anterior. Un poco anterior a la creación de la Real Academia, pero fue el germen de la... Bueno, pues esto es algo maravilloso. Y una colección de la que me siento especialmente orgulloso, que es lo que llamamos la BACT. Ustedes conocen la BAE, Biblioteca de Autores Españoles, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Pues también existe la BACT, Biblioteca de Autores Toledanos, en la que recogemos textos clásicos toledanos, una edición crítica de textos clásicos toledanos, algunos olvidados y otros nuevos completamente. Si quieren, ahora cuando salgan en la galería de retratos, pues verán que ahí en la galería de retratos de la que da hacia la calle, la subida de Carlos V, pues ahí aparece, entre todos los hombres, ahí aparecen 2 mujeres. Una de ellas es Luisa Sigea. Pues saben que Luisa Sigea, una autora del siglo XVI, murió con 38 años, a la que muchos autores del siglo XVI citan como gran autora, pero que prácticamente desaparece en el siglo XVIII, y hasta finales del XIX Menéndez Pelayo no la rescata, y todo el mundo cita una obra que nadie ha podido leer porque estaba manuscrita y está aquí. Entonces, bueno, la rescatamos, la trasladamos del latín a español, Diálogo de 2 doncellas. Trabajar en esto, Ramón, es algo excelente, es apasionante el tener por primera vez en la mano algo novedoso, algo que se escribió hace años, algo que tú estás investigando.
La historia de los templos de Bécquer. Todo el mundo piensa que Bécquer solo escribió rimas y leyendas. Su magna obra fueron la historia de los templos toledanos. Este es el segundo tomo. El primero saldrá este año, que es el de la catedral. Pues un estudio sobre este texto y el texto en sí, con la reproducción por primera vez completa de las ilustraciones. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que yo veo a Toledo como un iceberg, en el que solo conocemos la puntita, lo que asoma por encima del agua. Efectivamente, dentro del patrimonio toledano está el Alcázar, está la catedral, está el expolio, el entierro del Señor de Orgaz, sí, pero por debajo hay mucho, mucho más. Y ese mucho más es esto. Hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio histórico, bibliográfico, que está ahí por descubrir y que pasará a Editorial Ledoria y nuestros colegas, y pasarán generaciones de investigadores, pero ahí seguirá, y seguirá pendiente de exhumación. Entonces, aquí es donde surge el dolor y el acíbar que yo decía esta mañana. Primero, la maravilla de decir, pues hombre, que nosotros al fin y al cabo somos el puente entre los lectores finales y los autores que investigan y escriben para engrandecer ese magno patrimonio toledano, que no deja de crecer, pero que no va a dejar nunca de crecer. Y entonces, pensando en lo que puedan contar de nosotros dentro de 100 o 200 años, pues uno de nuestros lemas, que yo siempre en la primera página, que no me gustan las páginas en blanco, pues siempre pongo un latín. Y entonces un latín o una frase de algún autor célebre. Y hay una de ellas que es: que nadie diga de nosotros que permanecimos mudos y sin hacer nada. Bueno, pues toda esta pléyade de autores, de investigadores, de artistas toledanos que están trabajando sobre lo toledano, sobre artistas fallecidos, sobre artistas que están trabajando, sobre autores, sobre nuestro pasado tan magnífico, que está ahí por descubrir, que es, insisto, esto es un iceberg, esto es una veta ilimitada, infinita. Bien, pues esto que yo digo debería satisfacer a nuestras autoridades. No, esto que yo les cuento les trae al fresco, no les interesa en absoluto, no a estos de ahora, a estos también, a los de antes y probablemente a los que vengan, pero a estos desde luego que sí, y tengo ejemplos que se me salen por los bolsillos. En cualquier caso, vamos a centrarnos en lo de hoy, y voy con una de las, no sé si en el libro en la primera o en la última página hay una frase que leí una vez de un humanista del siglo XVI, en latín, la traduzco, es dulcedo quodam mentis advenit, que es lo que yo antes le decía a Ramón, digo, dulcedo quodam mentis advenit, me invade una especie de dulcedumbre intelectual. Bueno, pues eso que el investigador, el escritor siente cuando crea, cuando investiga, cuando tiene delante de sí algo extraordinario, eso que nos produce esa emoción a los que nos dedicamos a las letras y al arte, y que no nos quedamos, que entregamos en forma de libro, en forma de conferencias, en forma de charlas, etcétera, pues para engrandecer la cultura que tenemos alrededor, que es la nuestra, que es la propiamente toledana. Hombre, me gustaría terminar con otra frase muy conocida y reconocida por todos: qué gran vasallo si hubiera buen señor, qué grandes vasallos si hubiera buenos señores. Pues señores, no tenemos grandes señores. Qué pena. Y con esto
doy paso al presentador, que aparte de presentador, pues tiene una segunda facultad, que es el padre de la criatura. Y la criatura, la criatura se estrena hoy, pero de eso hablaremos luego. Así que, Ramón, por favor. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos los presentes. He asistido a muchas presentaciones de libros y desempeñando papeles muy diversos. En muchas ocasiones, pues como ustedes, formando parte del público, asistiendo pues por amistad al autor, porque me interesaba el libro, y a veces, por qué no decirlo, pues por compromisos sociales que no se pueden eludir y que hay que asistir a este tipo de eventos. Además de como público, en otras ocasiones pues he asistido como autor del libro, en estos casos pues con un protagonismo más acuciado. También bastantes veces como presentador, unas veces, en unas ocasiones, por tratarse de compañeros de la universidad, por amistad, otras veces porque me consideraban, lo digo humildemente, como experto en la materia del libro, o también en ocasiones pues por el cargo desempeñado que me obligaba a formar parte de la mesa en la presentación. Pero de todas estas ocasiones en las que he asistido, que son muchas, nunca se había dado esta circunstancia de presentar un libro de mi hija. Esto es algo novedoso, es la primera vez que ocurre y espero que se repita más veces. No tanto por estar yo en la mesa, sino porque siga escribiendo. Las presentaciones de libros, en mi opinión, son algo satisfactorio. A mí me agrada que se convoquen este tipo de actos por muchas razones. En primer lugar, porque demuestra que se lee, o al menos demuestra que se publica. Y cuando hay tanto debate sobre si se lee o no se lee, sobre si el libro está llamado a extinguirse, sobre si ya estos objetos diabólicos llamados tablet, ebook o cualquier otra forma van a sustituir al papel, pues que se sigan publicando libros, pues es algo digno de alabar y es algo que vale la pena. Porque leer es una realidad y es una facultad que todos debemos adquirir o debíamos haber adquirido. Yo reconozco que una de mis pasiones es la lectura y leer es muy sano. Lo dice Jesús aquí en el libro. La lectura, leer, hace a un pueblo más libre, más cuerdo, más amante y más justo. Leer, por tanto, es muy saludable. Que se publiquen libros también lo es. Y es un motivo también de satisfacción para algunas personas concretas, empezando por el editor. Jesús acaba de reivindicar pues una realidad. Lleva más de 3 décadas publicando. No me voy a meter yo también en el fregado de las críticas, que no significa que no las comparta, pero me voy a dirigir por otra línea. Es un motivo para él de alegría, pues de publicar uno más de estos centenares de libros que lleva, pues por fin sale al público, ofrece a los lectores una nueva obra. Es también motivo de satisfacción para la autora. La autora, en este caso, el autor, cuando crea un libro, pues tiene un proceso muy largo de búsqueda de datos, de elaboración, y ya por fin es como la presentación en público, la puesta de largo, ya se ofrece, ya está hecho, ya pasa a los lectores, que son los que tendrán la palabra sobre el libro. Y es también un motivo de alegría porque en estos actos se encuentra uno con los amigos que no ve con mucha frecuencia, pero que en este tipo de actividades pues tiene ocasión de saludarlos y de compartir un ratito. Aparte de estas consideraciones sobre la presentación de los libros, voy a señalar algún rasgo biográfico de la autora
porque no hay que perder de vista que la protagonista es la autora del libro, Inés Sánchez García, y su obra 10 ermitas de Toledo. Y los demás somos subalternos que contribuimos un poquito al acto. Entonces voy a señalar algún rasgo, para quien no lo conozca suficientemente, de la personalidad de Inés Sánchez García. Inés es toledana de nación, como dicen los libros antiguos, nació en Toledo, reside en Toledo. Ha cursado y ha terminado 3 carreras. Hizo magisterio en educación primaria, especialidad, luego hizo magisterio en educación infantil, luego hizo humanidades, luego hizo un máster en patrimonio, es decir, que se ha preocupado por adquirir una formación intelectual importante. Desde el punto de vista laboral, se ha dedicado a la docencia. Empezó de profesora en un instituto en Consuegra, casi sin enterarse. Fue una cosa que hicimos entre una persona que está aquí, Luis, y mi mujer, que como ella estaba de viaje, ahora hablaré de sus viajes, pues tuvimos que pedir por ella plaza y estuvo en Consuegra y luego de ahí ha pasado a La Sagra, donde ha desempeñado pues diferentes cursos en diferentes localidades, en Yuncos, en Numancia, en Esquivia. Y actualmente está en Villaluenga de la Sagra, donde ya lleva unos años desempeñando su labor docente. Y también estuvo un año de profesora en Houston, que coincidió con la pandemia y por esa circunstancia pues no quiso prolongar, podía haber estado otros 2 años más su estancia allí y regresó aquí a la patria. Al margen de esto, en su biografía hay un dato que quiero resaltar, y es que es muy viajera. Pero no crean que viaja a Santiago de Compostela o a La Coruña, a Córdoba. No, a Irán, a Libia, a la Patagonia, a Islandia. Y en esta aventura le suele acompañar su tía, su querida tía Sole, que también le gustan los viajes de riesgo, y que cuando viajan, pues los padres estamos en vilo. Yo ya le digo que con que me ponga todos los días todo bien, me conformo, porque no quiero saber detalles, porque estos son unas aventuras en Namibia, bueno, una faceta que quería resaltar. Y un dato curioso: ayer estuve en Llévenes, porque me invitó el alcalde para un acto de una entrega de premios, unos premios de cultura, y hablando de un libro que también ha editado la editorial de Doria, sobre un personaje que participó en las Cortes de Cádiz de Llévenes, se llama Blas Garoz, y la posibilidad de, la realidad que se va a presentar allí, pues le dije, por cierto, mi hija va a presentar mañana un libro, y me dijo, ¿de viajes? Porque sabe de su afición. Y no es de viajes, dije, no, es de ermitas, pero te doy la idea. De viajes. Vamos a ver, mis 10 primeros viajes. Primera parte, porque un libro no tiene que ser, ya que es una serie. Segundo, mis siguientes 10 viajes. Y así haces una serie, y si no necesitas ayuda y tienes a Sole, ahí con 4 manos la apañáis. Bien, bueno, un poquito el perfil biográfico de la autora, como digo. Y vamos a hablar del libro. Lo voy a hacer de forma breve, evidentemente, porque ya he dicho a quién corresponde el protagonismo. Y me voy a acercar al libro desde 2 vertientes, ¿no? Una como historiador y otra pues como persona que ha seguido de una forma cercana todo el proceso pues, de la elaboración, ¿no? Como historiador tengo que decir que es un libro que tiene rigor científico. Es un libro que ha consultado fuentes escritas, ha consultado fuentes orales, ha visitado las ermitas, ha hablado con cofrades, con los mayordomos, con responsables. Es un libro que ha seguido una metodología también adecuada. Ha recopilado mucha información, la ha elaborado, ha redactado. En este se ha notado
la formación universitaria. Estos estudios que he resaltado, sobre todo en la faceta de los estudios de historia, pues se ha notado mucho a la hora de realizar esta obra, que desde el punto de vista histórico, como digo, pues está bien realizada. También otro rasgo que señalaría es la sencillez expositiva, con un lenguaje claro y sencillo. Los historiadores, a veces, yo tengo la impresión, lo reconozco, que escribimos para nosotros, no para el público en general, sino para los colegas entre nosotros, ¿no? Y a veces utilizamos un lenguaje astuto, un lenguaje que a veces ni lo entendemos nosotros mismos, ¿no? Y utilizamos expresiones como las orcas caudinas o la edad provecta, por decir dos palabras que a un amigo mío le ponen de los nervios. En cambio, este libro está escrito con sencillez, se entiende perfectamente. Es un libro divulgativo, es un libro que vale para cualquier tipo de público. Sobre todo es un libro que sirve pues para cualquier persona que le interese la historia de Toledo, que le interese la religiosidad popular, que tenga curiosidad por las ermitas, por saber todo lo que hay alrededor, no solo lo religioso, las cofradías, sino lo lúdico, lo festivo. Y es un libro que compagina con acierto el pasado con el presente, e incluso a veces hace referencias al futuro de algunas de las ermitas y de lo que se hace. Es decir, es un libro que maneja los ritmos de la historia. La historia es la ciencia del tiempo, que maneja el pasado, el presente e incluso hasta el futuro. Y en cuanto a persona próxima en el proceso de elaboración, pues he visto tres cosas que les voy a señalar, ¿no? En primer lugar, es su primer libro. Es una autora Nobel, con V. Nobel con B, ya veremos, con el tiempo. Es una autora Nobel, es decir, es su primera obra. Y lógicamente, pues hay mucha ilusión, mucha incertidumbre, mucha responsabilidad, a ver si me va a quedar bien, a ver si no me va a quedar bien. Yo confieso que siempre he tenido el convencimiento de que al final iba a salir una obra digna, ¿no? Pero lógicamente, al ser la primera vez, esta incertidumbre era inevitable. Puedo dar fe de el gran esfuerzo que ha realizado y el trabajo intenso. Ya digo, no solo leyendo, visitando, hablando con unos y con otros, es decir, es una obra que lleva detrás un esfuerzo importante. Y probablemente pensarán ustedes que yo le he asesorado mucho, ya que soy catedrático de historia, encima el padre de la criatura, lo habrá hecho medio libro. Pues no. Evidentemente lo he seguido y lo he leído, pero como ocurre siempre con los padres, que no hacer caso al padre es un deporte nacional, pues en más de una ocasión hemos disentido. A mí esto no me convence, a mí sí. Yo esto lo cambiaría, yo esto no lo veo claro, yo sí. Y al final terminábamos diciendo, bueno, como tú vas a firmar, pues a lo que quieres. O sea que mi papel ha sido, en fin, sobre todo darle el apoyo, porque ya digo que es la primera vez que se enfrenta a un dilema como este, para hacerlo, pero sí puedo dar fe, como he dicho, de que detrás de estas 160 páginas pues hay un gran esfuerzo. Y ya para terminar, yo les recomiendo la lectura de este libro por varias razones. En primer lugar, porque es una obra para el que quiera tener una síntesis de la historia de las ermitas más conocidas y más populares de Toledo, pues es un libro excelente, porque hace un estudio, ya he dicho cómo, sobre 10 ermitas. También es un libro que tiene una edición muy cuidada. Esto es mérito, evidentemente, del editor. Tiene, como habrán visto los que lo hayan adquirido, el papel satinado. Tiene muchos muros, que decía Jesús. Hay 77 ilustraciones, en color casi todas. Tiene un tipo de letra muy grata de leer, que no se necesitan gafas. Para los que ya están en la edad provecta, que necesitan gafas, no es necesario.
Por tanto, es una edición que está muy cuidada y que, por tanto, pues es ameno de leer. Bueno, y luego la tercera, que ya me estaba adelantando, la tercera razón por lo que lo recomiendo es porque resulta amena. No es un tocho de historia, es historia, es presente, es meterse con la actualidad, con lo que se hace, con la romería, y resulta interesante. Esto que he dicho no me ciega la pasión de padre, ni mucho menos, sino que tendrán ocasión de verlo, son unos datos que podrán contrastar. En definitiva, quiero terminar dando las gracias, dando la enhorabuena a la autora por esta primera obra que escribe. No es el primer trabajo, porque ya tiene publicado también en la revista Cuatro Calles 2 investigaciones sobre el mundo romano, una es sobre la presa romana de Villaminaya y otro sobre un mausoleo que hay en Orgaz. Pero ya crear un libro de esta densidad pues es su primera obra y por tanto enhorabuena, ¿no? Y también enhorabuena al editor, que yo nunca pierdo ocasión de decirlo públicamente, lo que hace tiene mucho mérito, se lo hemos reconocido muchos. Hace unos meses se hizo un acto homenaje en el que intervinimos muchas personas, ¿no?, agradeciendo su labor. 3 décadas publicando, son muchas décadas, ¿eh? Y que luego diga alguien que en Toledo no hay editoriales, pues clama al cielo. Y yo sé por dónde iba él cuando decía lo que decía, y yo decía que me iba a morder la lengua para no meterme en el charco. Vale, pues enhorabuena a los dos y me callo. Bueno, pues una breve introducción a Inés. Ramón y yo nos conocemos desde hace bastantes años, hemos trabajado en 2 o 3 obras, unos cuantos, y tenemos en proyecto algunas más. Nos une también la pasión por un tema particular, que son las comunidades en Toledo. Por cierto, ¿te invitaron a la inauguración de la estatua de aquí abajo? Sí, pero es que estaba en Túnez. Pero el escultor es muy amigo, sí, muy amigo. ¿Pero te invitaron oficialmente? No. Porque en Toledo hay al menos 2 autores, investigadores muy potentes en ese tema. Uno de ellos eres tú, que has trabajado, tienes bastantes publicaciones, y otro es Fernando Martínez Gil. Ahora cuando venía por el pasillo he visto precisamente, pues quizás la gran obra de Fernando, que es una biografía monumental de Juan de Padilla. Está ahí en uno de los pasillos, en esos libros que están expuestos a la vista, pues ahí está. Tampoco fue invitado, pero no pasa nada. Cuando se conmemoraron los 500 años del hecho de Villalar, yo le presenté al presidente de las Cortes proyectos de fuentes. Uno de los libros que tenemos pendientes de hacer es sobre un texto inédito que no se ha publicado todavía sobre las comunidades, hecho desde el punto de vista de los perdedores, por eso no se publicó. Bueno, pues esto es un proyecto común que saldrá en algún momento. Y la respuesta que yo pregunté, pero ¿tenéis la idea de hacer algo relacionado con el 5º aniversario, el 5º centenario? Y la respuesta fue: y ahora hubo una foto de muchas personalidades ahí en la inauguración de la estatua. A Inés, sin embargo, la conozco solo desde hace 3 años, y precisamente visitando la presa romana de Villaminaya y un túmulo, yo diría que del siglo IV,
que hay en Orgaz. Hay otro túmulo en Layos, del siglo IV también, que quizás esté más conocido y reconocido, porque ahí se encontró en 1627, del año me acuerdo perfectamente porque lo relaciono con la muerte de Góngora, que por cierto el año que viene se conmemorará también su aniversario, y ahí se encontraron unos sarcófagos de mármol. La mitad de ellos están en el museo de la Real Academia de la Historia, y la otra mitad están en un museo en Barcelona, en un museo privado, el Museo Marés. Pero hay una reproducción aquí en la iglesia de San Román, en el Museo Visigótico. Y cuando hace años yo le fui a decir al alcalde en su momento del pueblo, mira, pues con una foto, pues mira, esto es un túmulo del siglo IV, y mira, alrededor del túmulo todavía hay cerámica en terra sigillata y demás. Y me dijo, sí, ese montón de piedras. Bueno, ese montón de piedras es del siglo IV. Bueno, la cuestión es que fuimos a visitar una tarde la presa romana y el túmulo, y no sé si eso apareció, esos artículos aparecieron en la revista, y no sé si esa misma tarde o poco después pues surgió la idea de ¿por qué no participas en la colección de Toledo 10? Y yo en aquel momento pues tenía en mente hacer monográficos de 10 asuntos en Toledo, pues también pueden salir muchos. En curso hay pues 10 escudos, 10 escritoras toledanas, etcétera, etcétera. Y también surgió la posibilidad de hacerlo sobre 10 ermitas, y eso fue a lo que se dedicó Inés. Lo terminó. Y hasta aquí hemos llegado, veremos a partir de ahora. Esta es bienvenida al mundo de las letras toledanas. Ya ves que el ambiente en el que te vas a desenvolver, si perseveras, es movedizo, pero quizás siempre ha sido movedizo en todas partes. Así que todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien han dicho, yo soy novel aquí, entonces vengo con mi chuletita para pues los nervios y que no se me pase nada. Lo primero, agradeceros que hayáis venido hasta aquí, porque además sé que bueno, pues es previo puente, romería del Valle, en fin, que fiestas en Mazarambroz. Y bueno, pues que sepa que para algunos pues es un esfuerzo el venir y que es un apoyo hacia mí, así que lo primero de todo, daros las gracias a los asistentes y también a Jesús y a Ramón por estar en la mesa y darme un poquito de apoyo. Bueno, el motivo de hacer este evento, por supuesto, es dar a conocer el libro. No voy a contar el libro entero, lógicamente, porque si no Jesús no vendería mucho, pero sí explicar un poco cómo surge esta idea, cómo ha sido un poco el proceso de creación para ir, bueno, cómo he ido buscando información y demás, y que vamos a encontrar a lo largo de su lectura. Lo primero de todo, decir que esta publicación no hubiese tenido lugar sin el apoyo de Jesús, que es el editor y el precursor de un bonito y un interesante proyecto, al menos desde mi punto de vista. ¿Y por qué digo proyecto? Bueno, ya lo ha adelantado él antes. 10 ermitas de Toledo forma parte, no es una publicación aislada, sino que forma parte de una colección que pone Toledo 10, si lo veis luego en el libro, además lo pone aquí en la portada, que pretende dar a conocer elementos destacados de la ciudad. El formato, bueno, ya he explicado un poco, pero básicamente es que cada libro recoja 10 elementos con características comunes a cada uno de ellos. El primero de ellos llevaba por título Toledo inacabado, que hacía un recorrido de miradas inspiradoras a 10 monumentos de Toledo. El segundo pues invita un poco a una visita de 10 esculturas a través de la ciudad. Y el tercero es verdad que se aleja un poco de este, a lo mejor, patrimonio cultural y artístico para acercarse más a un patrimonio natural, pero que también forma parte de la ciudad, que hace un recorrido sobre 10 paseos en los entornos de Toledo, que también nos invita pues, a hacer rutas por la zona.
Y la cuarta sería pues el que nos ha llevado a estar hoy aquí, que sería 10 ermitas de Toledo. Si hablamos de Toledo, hablamos de una ciudad patrimonio de la humanidad desde 1986, de una ciudad con más de 2000 años de historia, y esto nos da claras muestras de la riqueza que tienen las ciudades en las que encontramos. Entonces creo que cualquier propuesta que ayude a dar difusión y a que ayude a que la gente comprenda un poco lo que tenemos aquí, que ayude a valorarlo, si al final si se valora, se aprende a cuidarlo más y por lo tanto a disfrutarlo más, pues siempre es algo positivo. Entonces, bueno, mi enhorabuena a Jesús por este proyecto, porque de verdad creo que es una idea buena y es una forma también de acercar a los ciudadanos que a lo mejor de primeras no tienen un interés tan grande hacia la cultura o hacia el patrimonio, hacia la historia, como para comprar libros. Pero bueno, creo que una idea así, que al final son libros, como bien ha dicho, no muy gruesos, tienen muchas imágenes, están bien editados, pues pueden ayudar mucho a dar difusión y a dar a conocer lo que tenemos. Muchas veces paseamos por la ciudad y pues eso, pasamos delante de edificios, de monumentos, vamos por parajes, vamos al casco antiguo, vamos por la senda y es verdad que vemos, pero no nos paramos a observar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que nos perdemos gran cantidad de la belleza que nos regala la ciudad, unas veces por desconocimiento y otras veces porque no comprendemos lo que vemos. Si vemos algo arqueológico que al final vemos, como decía, unas piedras, pues si no sabemos lo que es, pues difícilmente vamos a valorarlo o vamos a luchar porque eso se mantenga o vamos a tener un interés por ello. Si nos vamos a un monumento que esté en pie, tampoco ocurre algo muy diferente, lo vemos, pero muchas veces, bueno, pues sí, la catedral es muy bonita, el ayuntamiento lo tenemos ahí, pero no sabemos mucho más de ello. Entonces, bueno, conocer al final siempre nos hace disfrutar más de lo que vemos. Y esta reflexión fue lo que me llevó a preguntarme qué elementos toledanos podían ser interesantes para hacer un libro e incluirlos dentro de esta colección. Y me di cuenta de que las ermitas de Toledo eran conocidas, pero realmente eran conocidas, sí, todo el mundo sabe la ubicación o la mayoría de ellas, se sabe cuándo es la romería, eso por supuesto, porque aquí a todos nos gusta mucho la fiesta y entonces, ¿romería qué hay? Romería que vamos. Ahora es el valle, todo es el valle. El ángel está al caer también, pero eso sí, no preguntemos de dónde ha surgido esa romería, cómo surgió la cofradía, cuántos miembros tiene. O curiosidades que desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que era algo que había que hacer, un libro de este tipo, que era necesario, sobre todo porque en cuanto a las ermitas hay publicaciones sobre ellas, pero la mayoría son monográficos. Y una obra que hable un poco de todas ellas y haga una recopilación un poco más resumida, más genérica y más cercana, pues no se había hecho hasta el momento. O, bueno, había alguna cosa con más monumentos de Toledo y demás, pero que engloban más cosas, no solo ermitas. Entonces creo que este libro era necesario y que es una aportación interesante para los lectores. Para su realización he querido tener en cuenta, por supuesto, la línea editorial de Ledoria, pero sobre todo tener en cuenta para la selección de los santuarios pues que estuviesen en pie hoy día, precisamente con esta idea de que el ciudadano pueda visitarlo, pueda disfrutar de lo que ve y entender lo que ve. Entonces no tenía mucho sentido hacerlo sobre ermitas que han estado en la ciudad pero que ya están desaparecidas, que a ermitas que hoy día están en activo y se pueden visitar. A lo largo de este libro vamos a encontrar 10 capítulos y cada uno de ellos va a estar dedicado a una ermita diferente. Por lo tanto también es más fácil de leer porque se puede leer un capítulo, se deja y a los 3 días se coge y se lee otro porque están diferenciados. La primera que vamos a encontrar y que decidí poner en primer lugar es la ermita del Valle. Es la ermita por antonomasia de la ciudad y por ese motivo he creído conveniente ponerla en el primer puesto. Pero no va a ser la única que vamos a encontrar. Otras que van a aparecer va a ser la ermita de la Bastida, Santa María de la Cabeza y San Jerónimo, que estas 3 están ubicadas en la zona sur,
Quizá la Bastida y Santa María de la Cabeza son más conocidas, también un poco por la situación en la que están. De nuevo por lo mismo, la Bastida todo el mundo conoce la terracita que tiene, que se está muy bien en verano, y Santa María de la Cabeza también tiene un mirador muy agradable para estar. San Jerónimo quizás un poco menos conocida para algunas personas, pero tiene una ubicación idílica. A mí la verdad es que me encanta, y si alguien no lo conoce, independientemente de que esté abierta o no la ermita, merece bien un paseo para ir a visitarlo. También va a estar la ermita de San Roque, más conocida como San Antón, por el barrio en el que está y por la festividad de animales que se hace a principios de año. Otra de las que van a aparecer va a ser la Virgen de la Guía, que esta está en terreno militar, entonces es mucho más difícil acceder, pero bueno, igual os invito el 12 de octubre que se pueda acceder a ir a verlo, porque bueno, precisamente esta ermita tiene la peculiaridad que no se puede visitar con tanta facilidad. Entonces, si tenemos la oportunidad, pues es un buen momento. Otra de las que vamos a encontrar es el Cristo de la Vega. Esta la encontramos próxima al Tajo, todos lo conocemos por la famosa leyenda, Jesucristo. Y luego ya intramuros, dentro de la muralla, vamos a encontrar la Virgen de la Estrella y la mezquita o ermita del Cristo de la Luz. Es verdad que esta última no tiene culto, pero a día de hoy tiene catalogación de ermita. Esto ocurre desde el siglo XII, es decir, que no es de hoy, lo que pasa que es verdad que no tiene culto. Y tratándose de uno de los monumentos, de los edificios más antiguos de la ciudad, y teniendo esta catalogación, aunque es verdad que no tiene culto ni festividades, pues creo que era importante que formase parte de esta colección. En cada una de ellas, como ya decía, contará con su propio capítulo, y en él se pretende reflejar un poco la historia del edificio, es decir, cómo ha surgido, de qué forma se han creado las cofradías, cómo han ido evolucionando, y además es bueno ver, hablando con muchos de los cofrades, como estas cofradías, que es verdad que ahora parece que el tema religioso está un poco de capa caída, sigue habiendo bastantes miembros, da igual a qué ermita preguntemos, que suelen tener bastantes, es verdad que no todos igual de implicados, pero sí que tienen bastantes cofrades miembros. También conocer un poco sus festejos, cómo se celebraban, como decía Ramón antes, antiguamente, cómo han variado a día de hoy, en algunas veremos más cambios, en otros menos, y también aportar algún dato curioso, especialmente en alguna de ellas que quizás sea menos conocido, o de elementos que quizá hemos visto visitando estas ermitas, pero que no sabíamos ni que eso tiene un significado ni que tiene nada que ver con la ermita. Entonces, bueno, sí que aparecen algunos datos que son bastante interesantes. Como decía anteriormente, para la creación de este libro ha sido indispensable la confianza depositada en mí por parte de Jesús, pero también en la otra figura presente en la mesa, Ramón, que con muchas más publicaciones a sus espaldas y más experiencia en estos menesteres que yo, pues ha sido un pilar clave al que apoyarse durante el desarrollo. Como bien decía él, me ha dado muchos consejos, pero unas veces le he hecho caso y otras, la mayoría no, que nos ha llevado un poco a conflicto. Pero sin duda, bueno, pues es verdad que para mí ha sido un punto de apoyo, y sobre todo a la hora, ya que a los consejos no le hacía mucho caso, es verdad que las dudas de tipo formal, de esto lo pongo así, aquí dejo más espacio, pues en esos aspectos es verdad que sí que me ha orientado y me ha hecho sentir un poco más segura en este proceso. No podía dejar de lado la importancia que ha tenido para mí, lógicamente para la realización de este trabajo. Ha requerido mucha investigación de documentos, mucho trabajo documental, pero también la cercanía a las distintas hermandades y cofradías. Y para mí ha sido muy importante la ayuda de estos cofrades, algunos de ellos aquí presentes, y también a amigos y conocidos que me han prestado su colaboración, pues en todo lo que ha estado en su mano. Destacar especialmente a Ricardo Alba, hermano mayor de Santa María de la Cabeza, que se ha tomado muchas molestias de darme información que le solicité, y se ha mostrado interesado en todo momento en el proceso y también en la difusión. Igualmente a Agustín,
que era el anterior presidente y que también me resolvió dudas sobre épocas anteriores. Nombrar también a Jacinto García, que es tesorero de la Cofradía del Valle. Hoy no ha podido asistir precisamente porque era la romería, entonces bueno, tenía que estar allí y ya me comentó que no podía acudir, pero igualmente quiero nombrarle porque también me facilitó información cuando se lo solicité. A Mariano Guerrero Corrales, que sí que está aquí ahora mismo, miembro de la Cofradía de la Estrella, que no solo se ofreció a hacerme una visita guiada por el edificio, descubriéndome todos los entresijos, sino que además, dada su longevidad en la cofradía, pues me ha aportado muchas curiosidades que creo que de otra manera no sé si hubiese podido llegar a conocer, pero desde luego sí que hubiese sido mucho más difícil. No olvido tampoco a Yayo y a su madre. Yayo es la presidenta de la Virgen de la Guía. Muy amablemente me acompañaron a la ermita. Como digo, el acceder a esta ermita no es nada fácil y para ello tenía que tener algún contacto para poder acceder. Vinieron conmigo, llegamos allí a la academia, tuvimos que presentar documentación y demás y pudimos acceder. Igualmente me fueron contando todo lo que íbamos viendo, me dieron además documentación gráfica, me enseñó fotografías que tenía y algunas de hecho aparecen en el libro, o sea que gracias también. También destacar a Manolo y Constanza, que son miembros de la Cofradía de San Antón, que me dieron acceso, en este caso, a unas antiguas actas interesantísimas, porque estamos hablando de unas actas de casi 200 años de antigüedad. Entonces, me resultó muy entretenido trabajar con ellas, no solo por la información que me daba respecto a la ermita y la cofradía, sino aspectos de la vida del momento, es decir, qué enfermedades solía haber, qué tipos de profesiones eran las que realizaban los cofrades de ese momento. La verdad es que estas actas dan para su propio trabajo. En el caso de la Bastida, bueno, decir que este libro empezó a fraguarse en 2024 y en ese momento la situación en la Bastida, bueno, era un poco compleja, que no voy a entrar a especificar, pero bueno, quien sepa un poco de la situación era compleja, entonces fue más complicado encontrar algún aliado que me pudiese echar una mano a la hora de encontrar información. Lo que hice básicamente fue irme el día de la romería y empezar a preguntar a la gente con quién podía hablar. Así di con Agustín, que era antiguo miembro de la hermandad, y con otros que también me mostraron su apoyo en todo lo que pudieron. Y tampoco quiero olvidar a Juan Carlos, que es cofrade de San Jerónimo y que me dedicó su tiempo, también me mostró fotografías que tenía, algunas de ellas también aparecen en el libro. Y bueno, es verdad que a Juan Carlos le estuve pestoseando más de la cuenta, mándame esta foto, me puedes dejar esto otro, pero en todo momento fue muy amable y igual me ayudó mucho. Y en último lugar quería nombrar a mi amigo Héctor, que me puso en contacto tanto con Yayo como con su padre. Héctor y su familia son del barrio de Santa Bárbara, y es verdad que los vecinos de Santa Bárbara tienen bastante conexión por cercanía en parte con la ermita de la Guía. Entonces, pues gracias a él me puso en contacto con la presidenta, y además el padre de Héctor tenía muchas fotografías de hace pues 30, 40 años de cómo se celebraba. Me invitó una tarde a pasar con él y a enseñarme todo este material, y la verdad es que fue una tarde muy agradable. Es verdad que en aspecto de cambios en la cofradía o en el tipo de fiestas que se realizaban no vi mucho cambio, pero sí fue muy interesante pues ver cómo ha cambiado la moda, cómo han evolucionado los vehículos. Entonces bueno, la verdad es que fue una tarde bastante entretenida. En fin, simplemente quiero remarcar mi gratitud hacia todas estas personas que he nombrado, y espero no haberme olvidado ninguna. No quiero ser cansina con esto, pero bueno, sí que creía que era necesario nombrar a estas personas, porque sin ellas no hubiese sido posible, o sin sus aportaciones el libro no hubiese quedado de igual manera y faltaría información importante, y quería dejar constancia de ellos. Por último, decir que este libro está hecho con mucha ilusión, supongo que en parte por eso, porque es mi primera publicación de este tipo, que espero que al lector le guste, y espero con esto dejar un pedacito de conocimiento sobre las ermitas más importantes de la ciudad.
esperando que disfrutéis de la lectura y bueno, pues que si lo leéis conozcáis cosas nuevas, os enriquezcáis con datos curiosos y si vais a visitarlas pues disfrutéis un poquito más de lo que veis. Y de nuevo gracias por venir y espero que os guste. Bien, como es temprano, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera matizar o decir. Una pregunta, perdón. En el callejón de San Lucas, donde está el famoso Gilarral, ¿eso es una iglesia? ¿Es una ermita que es mozárabe o...? No lo sé, supongo que eso será, sí. Vale. Sí, porque dentro de las ermitas no. Vale. Muchas visitas. Hay ermitas que también han desaparecido, pero estas quedaron excluidas de la publicación, pero podrían haber entrado perfectamente y también forman parte de nuestro patrimonio, de nuestro recuerdo. ¿Nada más? Que firme libros. Mira. Sí. Un par de preguntas, una para el editor y otra para la autora. Para la autora, bueno, yo no resido habitualmente en Toledo, lo conozco, vengo con frecuencia. Ha mencionado una ermita que está en territorio militar. En ningún momento ha existido la posibilidad de, digamos, desamortizar militarmente ese lugar y ponerlo a disposición de la población en general. Perdón. Es comprensible, ¿no? Que esté en terreno militar y no quieran dejar acceder. Es que antiguamente eso estaba así, tenía un acceso abierto, pero hubo, como está la academia y se hacen prácticas militares, hubo un accidente con unos niños y uno de esos niños encontró una granada y perdió un miembro, entonces se cortó el acceso por seguridad. Entonces no es tanto como que la academia no quiera dar acceso, sino es un poco por temas de seguridad. Y bueno, al editor de Ledoia, en el prólogo a la presentación que has hecho, pues te has quejado un poco amargamente de las autoridades locales, ¿no? Y yo tengo una duda. Es muy curioso cuando uno viene a Toledo y comprueba que en el casco histórico solamente existe una librería abierta, que yo sepa hoy en día, Hoja Blanca, ¿no? Y hace unos años estuvo incluso a punto de desaparecer. Ese valor histórico, cultural, arqueológico de Toledo que mencionaste, contrasta un poco con el tipo de turismo que uno ve cuando viene aquí. Un turismo que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero que en definitiva le interesa poco o nada la tradición histórica de la ciudad, o cultural, arqueológica, literaria, porque ha habido muchos escritores, yo soy autor de otra comunidad, muchos escritores que se interesaron por Toledo. Becker, Cervantes, Rilke, Galdós y otros que no recuerdo ahora. Pero es curioso ese contraste entre las autoridades, el turismo que fomentan, el tipo de turismo que viene, que con todos los respetos, simplemente con observar un poco es bastante cutre. ¿Qué piensas de todo esto? O si me puedes aclarar algo a alguien que viene de fuera. ¿Por qué las autoridades no fomentan la cultura de verdad? Como es que existan más librerías, etcétera, 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 incluso bueno, más editoriales. Gracias. Has pinchado
en un lugar que no debías, porque la biblioteca la cierran a las 9. Entonces, te puedo mostrar mi brazo con todas las heridas que he ido acumulando, que ahora son cicatrices. En una obra de Delibes hay un personaje que dice las cicatrices, dice, ya no representan dolor, dice, pero si las chupamos, dice, tienen un sabor amargo. Bueno, yo me cubre de cicatrices, el brazo de cicatrices. Mira, citabas entre autores españoles a Galdós, a Bécquer, pero podemos citar a Cervantes, por supuesto, a Lope de Vega, los 6 grandes autores voy a procurar no pasarme de 2 o 3 minutos. Los 6 grandes comediógrafos de los siglos de oro, Agustín Moreto, López, todos tuvieron relación con Toledo. Pero de los extranjeros se ha citado a Rilke, y Rilke efectivamente en la mente popular toledana ha quedado ese nombre como alguien que viene de fuera y se enamora de Toledo. Hay decenas y decenas y decenas de autores de primerísima línea que vinieron a Toledo y escribieron obra toledana, y a día de hoy en algunas ocasiones ni siquiera se ha traducido a español. Esa labor la estamos haciendo. O autores que, aún no viniendo a Toledo, cuando tenían que escribir sobre determinados asuntos, pensaban, ¿dónde lo sitúo? Dice, en Toledo. Por ejemplo, el Pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. No vino nunca a Toledo, pero pensó en escribir un libro que tratara sobre la Inquisición. Bueno, Toledo. Pero piensa en Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, el autor. Pasó por Toledo y escribió sobre Toledo. Pasa a Granada y te encuentras en cualquier librería, tienda de souvenirs, Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Washington Irving pasó por Toledo, escribió sobre Toledo. Hans Christian Andersen, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando dices, ¿y por qué las autoridades? Ese es el mayor enigma de la historia. Por lo menos el mayor enigma de la historia de Toledo. Porque todo esto que yo estoy diciendo aquí se lo he contado a 20 centímetros a todos los que hay y todos los que ha habido. Y me temo que a todos los que vendrán. Sí. No. Nada. Eso es patrimonio toledano. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque así es. Que probablemente si esto que le estamos diciendo hoy aquí lo trasladáramos a Burgos, pues quizás sucedería lo mismo. Pero a mí me duele Toledo, porque soy toledano, porque vivo aquí y porque he dedicado mi vida profesional a Toledo. Y me duele mucho. ¿Por qué? Pues no lo sé. En cualquier caso, que nadie diga de nosotros que permanecimos mudos y sin hacer nada. Pues lo vamos a seguir, no yo, todo un grupo de creadores que... Mira, a veces digo en alguna charla y demás, digo, si alguien en 1605, por ejemplo, se pusiera en la plaza de Zocodover sentado, pues quizás viera pasar al Greco, a Cervantes, a Lope, a Edinilla, etc. A lo mejor ni siquiera los reconocería. Bueno, hoy día en Toledo te aseguro que hay gente muy preparada, grandes investigadores, grandes creadores, y pasan desapercibidos para la gente. Pero ¿deberían las autoridades prestigiar a esos autores, a esos creadores que hay? Sí, lo deberían hacer. ¿Los prestigian? No. Cuando yo digo, aquí se ha creado un premio que se llama Toledo Luz Europa. ¡Qué nombre tan magnífico! Toledo Luz Europa, efectivamente. Durante durante un tiempo, a partir sobre todo de Alfonso X, antes y después también, pues
de Toledo salía una luz que atraía a mucha gente, a muchos autores, etcétera, filósofos, etcétera. Y esto lo han recordado bien. Me parece estupendo. Pero, mirad, en esta sala hay una persona que es la que más sabe de Garcilaso en el mundo. Y cuando se tiene que hablar de Garcilaso en la ciudad, se traen a una persona de fuera, pagando. Ya. Te han invitado porque yo les dije a 20 centímetros de la cara, no tenéis vergüenza. Pero ¿por qué estáis prestigiando a la gente de fuera cuando aquí tenéis autoridades? ¿Por qué llamáis a hablar de las comunidades de Castilla en vez de a Ramón, en vez de a Fernando Martínez Gil, a Lorenzo Silva? Lorenzo Silva es un magnífico escritor de novela policíaca, pero no es un experto en las comunidades. Leche. No lo es. ¿Por qué? No lo sé. Esto es doloroso. Ya me he pasado otra vez. Me corto. A ver, Luis. No, que te temo. Que habéis dicho, no sé por qué Rápulo hablar de las instituciones sin citar a la Diputación y al Ayuntamiento. A las cosas hay que ponerle su nombre y ya está. Fíjate, para que veas. Recuerdo que hace un tiempito me llama una prima que trabaja en el Museo del Prado y me dice: querido primo, vamos a hacer una mega exposición antológica que va a ser la bomba sobre Rilke, que empieza en noviembre. Tú sabes que estuvo en Toledo, intenta que establezcamos algún tipo de sinergia y tal, fantástico. Y entonces, de hecho, se han llevado una virgencita hace poco donde Rilke se inspiró, hizo alguna acuarela, además algunos de sus poemas, una virgencita de la iglesia de San Nicolás. Se la han llevado ya para la exposición que empieza en noviembre. Insisto, una exposición que intenta ser lo máximo sobre la presencia de Rilke en España y con referencias claras a Toledo. Y se lo comenté a las autoridades. ¿Cuál fue su respuesta? Que quién era ese. Que quién era el tal Rilke ese. Y que se sabía de él. Digo, que llama un tal Pau Padrón que escribió un libro fantástico sobre él, si queréis saber más. Esto es lo que hay. ¿Vale? Esto es lo que hay. Y voy a aprovechar para felicitar a Inés por su libro. Espero que sea el primero de muchos. Ojalá que sí. Ya tienes ahí en la cabeza, te lo ha dicho tu padre, el segundo Jesús, el de las ermitas perdidas o desaparecidas. Ese será una gran segunda parte. Bueno, perdón por mi enfado. Es algo personal. Bueno, yo quiero felicitar primero a Inés y quiero preguntar también que dónde vamos a poder adquirir el libro, de dónde va a ser el punto de venta y para poder comprarlo. Pues aparte de aquí, en cualquier librería de Toledo, pero también en cualquier librería de España, naturalmente. No estará en todas, pero los encarga y se los sirve. Pero aquí y en cualquier librería de Toledo están ya. Y lo tienen a la venta en algunas cofradías también. Mañana en la Cofradía del Valle, en la Ermita del Valle lo tendrán. Y creo que lo han tenido en la Ermita de Santa María de la Cabeza hace unos días también. Pues nada, seguimos avanzando. Si alguien quiere que